Listo, muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy el doctor Alfredo Merino, yo soy médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor Ramos Guardia en Huaraz. Soy director médico de la Asociación de Guías de Montaña del Perú. Soy bombero voluntario y aparte de eso soy facultado NAEM para múltiples de sus disciplinas. El día de hoy lo que vamos a ver es un poco acerca de lo que realmente no sabemos o no vemos o no pensamos que, que hacemos durante el prehospitalario, ¿no? ¿Y qué me refiero yo cuando hablo acerca de esto? Cuando nosotros vemos paciente con una presión de 90/60, decimos que el paciente está dentro de una presión correcta, ¿no? Cuando vemos un paciente que está a una presión de 110/70, tiene una presión dentro de lo esperado. Igual un paciente con 120/80, ¿no? O un paciente con un 160 de presión. Sin embargo, si empezamos a poner todos esos valores en una forma de tendencias, vemos que nuestro paciente que tenía 120/80 empezó a caer a 110/70, de ahí 160 y ahí 90/60. ¿No? ¿Qué significa? Que en el prehospitalizaciones que tenemos con ese tipo de tendencias. Entonces, el personal prehospitalario, una de las cosas más importantes es que debe saber más de fisiología que un fisiólogo, porque lo que hace realmente el personal prehospitalario es casi semiología pura. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros hablamos acerca del corazón, ¿no? Hablamos acerca del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Una de las diferencias que hay dentro del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo es que el ventrículo izquierdo tiene mucho más capacidad de soportar resistencias vasculares. Por eso el ventrículo derecho, izquierdo es más ancho, más hipertrófico. En cambio, el ventrículo derecho es más complaciente, ¿no? Es más elástico, tiene menos cantidad de músculo, ¿no? Y genera y recibe menos cantidad de presiones. Retorno venoso, que es lo que nosotros queremos tener para nuestros pacientes. Entonces, si nosotros vemos este tipo de relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, nosotros vamos a ver que vamos a necesitar, ¿no? Una contracción isovolumétrica, que significa que existe un incremento de presión sin cambios de volumen para vencer a la resistencia que me da la aorta para botar sangre. Y esto es importante, sobre todo cuando veamos temas relacionados a la presión arterial, ¿no? Porque es interesante entender qué cosa es la presión arterial. Y esta precarga, poscarga y la contractilidad van a depender de varios factores, ¿no? Sobre todo la precarga que es la cantidad de sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo, ¿no? Va a determinar mucho la contractilidad y el volumen sistólico. Entonces, justo es acá lo que les decía, ¿no? El ventrículo izquierdo es un ventrículo mucho más gordito, el ventrículo derecho es más suave y esto se llama interdependencia cardíaca. ¿Qué significa? Que cuando se contrae el ventrículo izquierdo, también jala el ventrículo derecho, ¿no? Y lo colapsa. ¿Esto por qué? Porque el ventrículo derecho no tiene mucho músculo y el ventrículo izquierdo le ayuda a mejorar la cantidad de sangre que va a salir. Pasando un poquito a la circulación sistémica, vamos a ver que la circulación sistémica, que es la circulación arterial, vamos a ver un poquito acerca de qué es la circulación sistémica, que va a ser determinada de la microcirculación y el ventrículo izquierdo, va a depender del flujo sanguíneo y de la presión que se da en el ventrículo izquierdo. En cambio, la circulación menor, que es la circulación pulmonar, que depende del ventrículo derecho, va a generar netamente el intercambio de CO2 y oxígeno del paciente. Entonces, eso es un poquito para ver qué cantidad de sangre tiene cada uno de los sistemas, ¿no? El reservorio venoso tiene alrededor del 50% de sangre de todo el cuerpo, el llenado del capilar, ¿no? Que tiene el arterial tiene 700 mililitros, que es el 15%, el capilar 5% y el compartimiento pulmonar un 25%. Ahora, ¿qué cosa es importante entender? ¿No? ¿Cómo se mueven los líquidos en el cuerpo?
¿no? Entonces nos podemos quedar un poco interesados en cómo realmente se mueve el líquido en el cuerpo humano. Entonces, aquí viene un concepto muy interesante que es el concepto de volumen estresante y de volumen no estresante. ¿Ya? Quiere decir esto? Cuando nosotros en el cuerpo ponemos toda la sangre dentro de un capilar, lo que vamos a tener es aproximadamente entre 3 a 4 litros de sangre. Sin embargo, esta cantidad de sangre no va a mover ningún volumen sanguíneo. Al no mover ningún volumen sanguíneo, la presión y el volumen que vamos a tener nosotros, ¿no? La curva presión-volumen no se va a mover. Al no moverse esa curva de presión-volumen, significa que no hay movimiento de líquido en el cuerpo, y en este caso, la sangre. Sin embargo, y eso se llama volumen no estresante. Cuando nosotros generamos presiones, ¿no? Cuando generamos mayor cantidad de volumen que el que requiere, o sea, generamos presión en el capilar, lo que vamos a llevar es que cambios de presión van a producir cambios de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma, y ese es el volumen estresante, es la forma como el cuerpo, como el capilar, al dilatarse, va a volver a generar una presión hacia abajo para contraerse. Y eso va a generar movimiento. Y eso va a hacer que la sangre se mueva. Entonces, la sangre no se mueve por la contracción del corazón, sino porque existe resistencia de las arterias que lo que van a hacer es dilatar, ¿no? Generar una tensión hacia afuera y por la musculatura del capilar va a llevar nuevamente a su posición original y eso va a hacer que el líquido fluya. Entonces, esto es importante porque existen entonces, cuando nosotros ponemos líquidos, lo que estamos haciendo es incrementar el volumen estresante del paciente. Y eso quiere decir incrementar el flujo sanguíneo. En cambio, cuando tenemos un paciente séptico, un paciente infectado, lo que nosotros vamos a hacer es que lo que sucede es una vasoplejía. El vaso sanguíneo que tenía este diámetro, ahora va a tener un diámetro mucho más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Que como es un problema de diámetros, no es un problema de volumen, sino es un problema del recipiente. Y al ser un problema del recipiente, por eso en este tipo de pacientes, que son pacientes sépticos, en pacientes infectados, lo que nosotros necesitamos son vasopresores en lugar de líquidos. Entonces, como conclusión, uno se debe reponer líquidos para mejorar el volumen estresante y mejorar el movimiento de la sangre a los órganos más sensibles a la hipoxia. Ahora, dentro del retorno venoso, cuando nosotros hablamos de venas, tenemos que hablar un poquito acerca de la presión circundante. La presión circundante es la presión que está alrededor de cualquier tipo de vena. Una de las características de la vena es que es complaciente, ¿no? Que tiene una gran capacitancia, que, o sea, que almacena gran cantidad de sangre. Sin embargo, si la vena tiene una presión circundante, como es la presión intraabdominal muy elevada, esa sangre no va a poder salir por completo, porque si esta presión lo que hace es colapsar la vena, ¿no? Si la presión que tiene el vaso sanguíneo es mayor a la presión circundante, sí va a pasar la sangre. Pero si la presión que hay fuera de la vena, o sea, la presión circundante es mayor que la presión de salida, no va a pasar sangre y por ende va a disminuir el retorno venoso. Por eso es muy interesante ver que un paciente, como un paciente obeso, un paciente fibrótico, un paciente con hipertensión pulmonar, son pacientes distintos y son pacientes que se individualizan dentro de la hemodinamia del paciente, porque son pacientes que incrementan presiones circundantes y puede que disminuya el retorno venoso hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, como conclusión 2 es que se debe mejorar el volumen
para mantener una buena presión capilar, una buena presión venosa, contrarrestar las presiones intrínsecas del cuerpo y evitar el colapso a nivel sanguíneo. Otra cosa interesante que nosotros también vemos en el prehospitalario y que a veces no lo tenemos en cuenta es la macro y la microcirculación, o sea, algo que se llama la coherencia hemodinámica. ¿Qué cosa es la coherencia hemodinámica? Cuando hablamos nosotros acerca de la macrocirculación, estamos hablando acerca de la presión arterial. Cuando vemos la presión arterial del paciente, estamos viendo los grandes vasos sanguíneos. Cuando vemos el llenado capilar, lo que estamos viendo es la microcirculación. Cuando el paciente tiene buen llenado capilar y tiene buena presión, el paciente tiene coherencia hemodinámica. Sin embargo, cuando el paciente tiene presión, pero necesita tener alteración del llenado capilar, esto se llama incoherencia hemodinámica, ¿no? Significa que no está llegando suficiente cantidad de oxígeno a la célula. Y yo valoro más la microcirculación que la macrocirculación, porque el llenado capilar es más importante que la macrocirculación, que la presión arterial. Entonces, como conclusión número 3, es mantener una buena coherencia hemodinámica en el paciente prehospitalario siempre representa un reto en el manejo crítico del paciente de trauma. ¿Por qué? Porque hay que mantener correctamente la macrocirculación y la microcirculación del paciente. Otra de las cosas interesantes que nosotros vemos y que nos han enseñado en los cursos es acerca de la ley de Ernst-Starling. ¿Qué me dice Ernst Starling? Me habla acerca de las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Me dice de que el agua tiene más capacidad para salir, o sea que hay incremento de la presión hidrostática, es incremento para que salga el agua, y que las presiones oncóticas, que son las proteínas como la albúmina, hace que los líquidos se queden dentro del cuerpo, ¿no? Y durante tiempo lo hemos sabido así, la mayoría lo ha aprendido así, yo lo he aprendido así también en la universidad, ¿no? Y tenemos en mente que el vaso sanguíneo es como lo vemos en las imágenes, ¿no? En estas imágenes. Sin embargo, lamento decirles que el vaso sanguíneo se parece más al segundo gráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque existen unos carbohidratos que es lo que se llaman glicocálix. Y el glicocálix es el factor fundamental para el manejo vascular. Y el glicocálix es muy sensible. ¿Es muy sensible a qué? Es muy sensible a la sobrecarga hídrica. Cuando nosotros damos bolos mayores a 1500 cc, lo que hacemos es barrer el glicocálix. Y el glicocálix, una de las cosas que hace es mantener la permeabilidad capilar. ¿Qué significa? Que si yo doy mucho líquido a mi paciente, lo que hago es barrer glicocálix y lo que hago es generar un tercer espacio. Entonces, ese tercer espacio hace que disminuya mi intercambio gaseoso, disminuya mi capacidad de generar un buen volumen estresante porque hay mayor cantidad de líquido en el extracelular. Entonces, fíjense que el poner líquidos constituye una característica muy interesante y muy importante dentro del punto prehospitalario y que a veces nosotros mismos somos quienes dañamos más al paciente que el mismo trauma o que la misma enfermedad. Entonces, fíjense que nosotros lo que hacemos, también tenemos que pensar que molecularmente estamos generando cambios y molecularmente generamos afectaciones hacia los pacientes. Entonces, conclusión número 4. La estructura del vaso sanguíneo constituye un eje fundamental de protección para mantener los líquidos dentro del intravascular. Entonces, moraleja en fisiología, entendiendo los principios de fluidos, entendiendo los principios de movimiento de fluidos y cómo se mantienen dentro del intravascular, nuestros objetivos del prehospitalario serían mantener un buen volumen estresante, mantener una buena presión de entrada, mantener una buena coherencia hemodinámica y mantener feliz al glicocálix. ¿Y cómo extrapolamos esto a la evaluación de nuestro paciente?
El paciente puede tener todo o nada al mismo tiempo y nosotros tenemos que tener las estrategias suficientes para tomar y evitar la mortalidad del paciente en escena durante el traslado o la llegada al hospital. ¿Qué significa esto? Que cuando hablemos acerca de hemorragia exsanguinante, estamos hablando acerca de disminuir, ¿no? Una de las características de la sangre es generar fricción y generar temperatura. Si no genera temperatura, voy a generar hipotermia. Esa hipotermia genera acidosis metabólica y esa acidosis metabólica va a llevar a que también mi paciente tenga hipocalcemia y coagulación intravascular diseminada, el diamante de la muerte. Entonces, entendiendo que la hemorragia exsanguinante también va a generar alteración del llenado capilar, ¿no? Y alteración del llenado capilar es una de las cosas que es una alteración en la coherencia hemodinámica. Entonces, la hemorragia sanguinante, ¿no? Va a generar alteración en qué? En la microcirculación. Y si hay alteración y pérdida de hemorragia exsanguinante, va a haber alteración del volumen estresante que hemos estado hablando. Y si hay acidosis metabólica, el glicocáliz también es muy sensible como carbohidrato para cambios relacionados a acidosis metabólica. Entonces va a haber alteración del glicocáliz, alteraciones de la permeabilidad vascular e hipoxemia anémica del paciente. Entonces, fíjense lo que nosotros hacemos, lo que nosotros evitamos cuando solucionamos la hemorragia exsanguinante, ¿no? Evitamos múltiples causas y múltiples acciones hablando desde un punto de vista hemodinámico. En la vía aérea y control de columna cervical, ¿qué cosa podemos nosotros ver, no? Observar si hay sangre en boca, vómitos, pérdida dentaria, mordedura de lengua, ¿no? Proteger la vía aérea, escuchar si hay gorgoteo, rocante quejido, sentir si hay enfisema o hematomas. El mantener la vía aérea permeable también evita un aumento del espacio muerto anatómico del paciente. Dentro de las ventilaciones y patologías torácicas, en la amplexación, es muy importante saber también que la evaluación primaria es cualitativa y la evaluación secundaria ya es cuantitativa, ¿no? Por ende, es interesante e importante saber la importancia semiológica de las cosas. Entonces vamos a tener amplexación. La amplexación es bilateral o unilateral. ¿Por qué es importante esto? Porque si es unilateral, ¿qué significa? Que hay aumento de la presión intratorácica. Si hay aumento de la presión intratorácica, hay una disminución del retorno venoso. Si hay una disminución del retorno venoso, hay una disminución de la precarga a nivel del ventrículo izquierdo. Si hay disminución de la precarga a nivel del ventrículo izquierdo, hay una alteración a nivel de la ley de Frank-Starling de contractilidad. Si hay alteración de la ley de Frank-Starling a nivel de contractilidad, hay una disminución del volumen estresante. Y si hay una disminución del volumen estresante, hay un aumento de la capacitancia venosa. Entonces, fíjense cómo solo ver si el tórax se amplexa de manera unilateral o bilateral me puede determinar muchas causas en relación a la hemodinamia del paciente. La ventilación es rápida o lenta. Si es rápida, ¿no? Hay un aumento del requerimiento oxigenatorio de ventilación. Hay hipercatabolismo celular. Hay un aumento de la demanda del oxígeno versus la oferta. Eso en qué pacientes, hemorragia, TEX, dolor o fracturas. Palpación, vamos a ver si fracturas y efisemas, auscultación bilateral o unilateral y la percusión si hay matidez o timpanismo para decidir cuáles son las causas de las patologías torácicas, ¿no? A nivel de circulación, si hay palidez. Si hay palidez, ¿qué significa? Que hay una vasoconstricción periférica. Si hay una vasoconstricción periférica, significa que hay una alteración a nivel de la microcirculación capilar. Si hay una alteración a nivel de la microcirculación, también puede haber alteraciones a nivel de la macrocirculación. Vemos si hay ingurgitación yugular o no hay ingurgitación yugular para pensar que hay una disminución del retorno venoso, ¿no? Que puede ser por aumento de las presiones en la aurícula derecha y que podría generar aumento de las presiones en la aurícula derecha, tromboembolismos pulmonares o taponamientos cardíacos, ¿no? Palpación, el pulso está débil o el pulso está fuerte. ¿Qué significa si el pulso está débil o el pulso está fuerte? Si el pulso está fuerte, significa que hay un buen volumen estresante. Si el pulso está débil, significa que no hay un buen volumen estresante, que hay una disminución de la presión circundante, que hay alteración a nivel de la ley de Starling. Si hay diaforesis, si hay alteraciones neurovegetativas, ¿no? Si se ha incrementado el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, si el llenado capilar está disminuido, está aumentado, si hay incoherencia hemodinámica del paciente y alteraciones a nivel
de los ruidos vasculares. Entonces, en esta charla, una de las cosas que es una charla bastante corta, que es justamente una de las cosas que yo les venía a mostrar, es que estamos llevando la teoría hemodinámica a la práctica cotidiana del prehospitalario. Esto lo que hace es generar que la persona que piensa en prehospitalario piense en difícil. Si bien las acciones que toman y las acciones que se realizan son aparentemente simples, ¿no? Como poner una vía, ponerle cloruro, ver si mejora el pulso radial, no mejora el pulso radial, o darle una ventilación cada 3 segundos cuando tenemos un paciente con traumatismo encefalocraniano, con signos de hipertensión endocraniana. Si bien vemos que parece cosas sencillas, el trasfondo fisiológico es muy importante. Por eso es importante entender cuál es el principal problema del paciente, tanto en paciente traumático como en paciente no traumático, que viene a ser mucho más delicado de lo que estamos viendo. Y a partir de saber las necesidades del paciente, debemos empezar a elaborar nuestro plan de trabajo para mejorar la hemodinamia de nuestro paciente. Ahora, ¿cómo debemos manejar los fluidos en ambientes hospitalarios? En ambientes hospitalarios y prehospitalarios, individualiza tu paciente. Todos los pacientes son distintos. Si bien los cursos de prehospitalario te dan una orientación básica de qué es lo que hay que hacer en el trauma o en los pacientes no traumáticos, en los pacientes pediátricos y los pacientes geriátricos, los pacientes son únicos e individuales. Puedes tener la misma emergencia 2 veces, pero nunca vas a tener al mismo paciente 2 veces. ¿Sí? Entonces, lo más importante es individualizar a tu paciente, no llevar esto como receta de cocina y empezar a pensar en qué alteración le voy a generar a mi paciente con las cosas que estamos haciendo. Entonces, detener el sangrado es importante. Verificar sangrado abdominal, el acceso vascular del paciente, el ver si el paciente intraabdominal y hipotensión permisiva, los tipos de líquidos que va a utilizar, evitar infusiones presurizadas rápidas y reevaluación constantemente, y en traumatismo craneoencefálico mantener una presión sistólica mayor a 90 para mantener la presión de perfusión cerebral del paciente. Dentro de los estudios multicéntricos, ¿no? Sobre todo de sangrados, ¿no? Estudios multicéntricos ven que hay mayor mortalidad con exceso de cristaloides en el prehospitalario. Y esto también ya se está viendo en el hospitalario, ¿no? Por eso todo lo que es reanimación mediante objetivos es muy importante en todos los temas de trauma. Por eso, desde el 2009, miren cómo la recomendación ya va a ser limitar los fluidos. Por eso la evidencia exige calidad sobre todo, pero no se dice cuál es el mejor fluido que se puede utilizar. Muy bien, y fíjense mucho que los cambios, lo que hacemos en el prehospitalario es lo mismo que se hace en emergencia y es lo mismo que se hace en UCI con los mismos objetivos, pero con un manejo distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos, yo puedo invadir a mi paciente con un sistema que se llama PAICO, ¿no? Y puedo sacar gasto cardíaco para ver si hay hipovolemia. Pero hipovolemia nosotros también lo vemos en el prehospitalario, ¿no? Presión venosa central, también yo la puedo ver dentro del prehospitalario con la ingurgitación yugular, ¿no? Si hay consumo o exceso de oxígeno, de extracción de oxígeno. Eso yo lo puedo ver si mi paciente está hiperventilando, si mi paciente está desaturando. Entonces, fíjense cómo en el prehospitalario vemos lo mismo, las mismas acciones que en el hospital. Sin embargo, lo único que hacemos de manera distinta son los cambios que hay en el contexto a utilización de equipos, de insumos y sobre todo al criterio clínico de la persona y a la buena evaluación y análisis crítico que se da. ¿Sí?
Analicen a su paciente, individualicen a su paciente. Muy bien, entonces, utilice el monitoreo hemodinámico que domine. Recuerde que existen más cosas que cada hematocrito cuenta. Analice los resultados de monitoreo del paciente con los parámetros clínicos, laboratoriales y hemodinámicos. Defina el tipo de shock, la respuesta a volumen y sobre todo que un buen paramédico, un buen médico de emergencia, una persona que trabaja en área crítica, no es aquel que tiene todos los juguetes, todos los parámetros, todos los valores, sino es aquel que se sabe todos los juegos. Yo puedo saber cómo se juega el juego de shock sin necesidad de tener todos los juguetes, pero es necesario que yo sepa cómo hacerlo, porque cuando yo lo tenga, ya sé cómo funciona y no me tienen que decir, no me tienen que enseñar cómo hacerlo. Bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Los invito en mayo al Congreso de Prehospitalario, ¿no? Donde vamos a tocar este tema, pero con mayores referencias de cambios hemodinámicos y llevando a la hemodinamia al punto de vista celular y ver cómo el prehospitalario realmente es un manejo a nivel celular, ¿sí? Entonces, algo que parece tan simple y tan sencillo es realmente los cambios que se dan de manera múltiple y sistémica. Por eso un gran poder conlleva una gran responsabilidad y en sus manos está el buen manejo de los pacientes.